En el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, versículo 25, leemos: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta lectura que acabamos de hacer, vemos al Señor Jesús respondiéndole a un hombre sabio, preparado, a un conocedor de la ley. Dice la Sagrada Escritura que era un intérprete. No nada más la conocía, sino la sabía, sino que era un erudito, de tal manera que él interpretaba a las gentes la palabra. Era un intérprete de la ley. Y dice que la Sagrada Escritura que le hizo una pregunta a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una cosa tenemos que darnos cuenta, es que él no estaba seguro de tener la vida eterna. Más bien dicho, ni siquiera, no nada más no estaba seguro, no sabía cómo tener la vida eterna. Cuando conocía las Escrituras, las interpretaba. Y eso es lo que hay mucha gente el día de hoy. Mucha gente conoce la Biblia, lee las Escrituras, pero no ha tenido revelación de Dios en sus vidas a través de ella. Muchos la leen por curiosidad, otros la leen por cultura. Lo importante es que aquí vemos en este evento a nuestro Señor Jesucristo contestándole: ¿qué está escrito? O sea, ¿qué has leído de todo lo que conoces? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió y le dijo: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero dice la Escritura, él queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Quiere decir que aquel hombre, cuando el Señor le dijo, tu pregunta es ¿de qué manera voy a heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿cómo lees? Y él le dijo lo que la Biblia decía. El Señor le confirma aquello que leyó. ¿Por qué? Porque escrito está. La palabra está escrita, nadie la puede cambiar. Por eso Dios nos mandó el mensaje de su palabra a través de teléfono, la trajo y la dejó escrita. Porque escrita no hay lugar a error. Aquí está escrita. Este es un artículo, este es un adjetivo, este es un pronombre, este es una coma y este es un punto. Entonces no hay manera de que nosotros pudiéramos decir, Dios se encargó en un tiempo de dejarlo escrito y lo dejó escrito en el hebreo y en griego y algunas porciones en el lenguaje que hablaba Jesús en arameo. Lo importante es que Él le hace ver a este hombre importante, este intérprete de la ley, que Él es, y Él le menciona el amor a Dios por sobre todas las cosas, que debíamos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Y luego le dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, conocedor de que él no era salvo, conocedor de que tenía aquella inquietud, pero también conocedor de que era un hombre soberbio, le dijo, haz esto y vivirás. Como quien dice, cúmplelo y vas a tener la vida eterna. En pocas palabras, vívelo y vas a encontrar la vida eterna. Ahí estaba la gran solución a su problema. Estaba la respuesta. Pero también le estaba diciendo el Señor entre líneas, y él recibió y percibió lo que el Señor, Dios de los cielos, le estaba diciendo. Le estaba diciendo el Señor, tú necesitas vivir esta palabra, siendo un intérprete de la ley, un conocedor de la ley. ¿No te habías dado cuenta que necesitas vivir esto para poder ser salvo? Entonces él quiso justificarse diciendo, bueno, no lo he vivido porque no sé quién es mi prójimo. No podía decir del otro mandamiento porque era su actitud. La otra actitud era, tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No tenía dónde hacerse, pero de la otra manera sí se podía zafar. ¿Quién es mi prójimo? No lo he hecho porque no tengo conocimiento de quién es mi prójimo. Entonces el Señor le lanza eso y le da una parábola. Una parábola que para nosotros es tan importante porque viene a darnos una enseñanza crucial para todos los tiempos, desde que la humanidad existe. Y desde que el Señor Jesucristo mencionó esto hace casi 2000, un poquito más de 2000 años. Y es que el amor a Dios se manifiesta cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. El Señor le dijo, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, dice a la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y al decir quién es mi prójimo, él se puso en evidencia de que no amaba a Dios porque no había amado a su prójimo, diciendo que no lo conocía. O sea, reveló que no amaba a Dios, conocía la ley, conocía la palabra, pero no amaba a Dios ni amaba al prójimo, puesto que él se excusó diciendo que no lo conocía. Por eso es que vemos que siempre que Jesús quiere o quería enseñar algo, contaba parábolas que ilustraba. La parábola es la ilustración de algo
cotidiano, de algo que sucede o que sucedía todos los días en la vida de las personas, para explicar con un ejemplo natural de la vida diaria una enseñanza de tipo espiritual. Era para mostrar las cosas del cielo que no se ven. Lo usaba usando ejemplos naturales. Por eso es que vemos aquí que nos relata esta historia. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando él le dice: ¿quién es mi prójimo?, el Señor le empieza a contar esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y esta historia la acabamos de leer. Y hay varios personajes y varios eventos en esta historia que vamos a meditar en esta noche. En primer lugar, dentro de estos personajes y estas circunstancias o localidades, como era el mesón, encontramos un hombre, un camino, ladrones, sacerdotes, un levita, un samaritano, un mesón y un mesonero. Todo esto busca darnos una enseñanza. Y allí empezamos con el versículo 30. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor hoy? Este hombre representa a todos los seres humanos. Representa a todos los seres humanos. Un ser humano en particular, pudieras decir cualquier nombre. Puedes decir Pedro, Juan, María, José. Cualquier nombre podemos nosotros mencionar. Y el camino a Jericó representa el camino a la vida, el camino de la vida, mejor dicho. Un camino difícil, un camino lleno de peligros. Y hay que notar un poquito de la geografía ahí en este lapso de aproximadamente, creo que son como 35 kilómetros que había entre Jerusalén y Jericó. Pero era necesario salir y empezar a subir unas montañas. Son 35 kilómetros, pero era un lugar montañoso. El camino eran angostos y obviamente con las montañas hay recovecos, subidas y bajadas, y un ladrón se podía ocultar fácilmente. Y vemos que en este aspecto geográfico eran, además de peligroso, aquel camino a Jericó. De eso vemos entonces que los ladrones representaron o representa al diablo con todos sus demonios, sus ángeles caídos. Y vemos que, como dice la Sagrada Escritura, el ladrón en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, hurtar, matar y destruir. El ladrón se encuentra siempre oculto, siempre esperando, siempre tratando de sorprenderte descuidado, de tal manera que pueda lastimarte, dañarte y si es posible, despojarte de todo lo que tienes. Y muchas veces hay algunos ladrones que si te opones, te quitan la vida. Yo me imagino que este hombre, como cualquiera de nosotros que vamos caminando diariamente por el camino de nuestra vida, practicando tu carrera, tus estudios, tu comercio, en el trabajo que desempeñes en la vida diaria, como un hijo, como un padre, como una madre de familia, siempre vamos a encontrarnos
con el enemigo que va a buscar lastimarnos, dañarnos y despojarnos de todo lo que tenemos. Por eso es que encontramos a mucha gente que es despojada por estos ladrones espirituales, que les ha robado el gozo, les ha robado la paz, les ha robado la alegría, les ha robado la felicidad, les ha destruido sus hogares, les ha robado su salud y todavía sigue destruyendo familias enteras. Y eso nos hace ver una realidad de esta parábola que el Señor estuvo enseñando en aquella ocasión. Hace casi 2000 años, es una historia actual, es algo que estamos viviendo todos los días. Y muchos de nosotros hemos estado sufriendo el ataque intenso, tenaz de estos demonios sobre nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Vemos cómo el diablo ha lastimado y ha puesto vicios, amargura, tristeza, drogas, alcoholismo, dolor, angustia, desesperación en la vida de las personas. Y nos encontramos cada día con gente herida, lastimada, dañada, y algunos tan heridos como este hombre. La Biblia nos describe un punto del hombre, dice aquí, dice, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Quiero que entiendas esa expresión. Cuando tú dices de alguien que está medio muerto, es que ya está a punto de morir. Está muy, muy grave, muy dañado, muy lastimado. Porque no dices, está medio vivo, sino que lo estás decretando hacia la muerte, hacia el lado que ya no hay recuperación. Y esto es muy importante cuando el Señor, nuestro Dios, pone esa evidencia. Lo hirieron tanto, lo golpearon tanto, probablemente se quiso defender, quiso pelear como lo haríamos cualquiera de nosotros, defender por tus posesiones. Ahora la gente te dice, si te van a asaltar, entrégales todo y no te opongas. Es más importante la vida y tu salud que aquello que te pudieran quitar. Porque muerto ya no puedes lograr nada, pero vivo puedes reponer aquello y todavía más. Entonces, la palabra realmente nos hace reflexionar sobre lo importante de la vida, lo importante de mantener la vida siempre. Por eso es que él sigue explicando y dice, lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y dice, y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote, siempre nos imaginamos a una persona buena, noble, de buenos principios, con amor, con mucho deseo de servir o de entregarse. Un sacerdote venía siendo alguien que representaba al mismo Jesús. Porque si algo tenemos que reconocer en la persona de Jesús, son sus ministerios. Y el ministerio del Señor Jesucristo es que Él es rey, Él es sacerdote. Entonces tenemos que entender que al ser un rey y al ser un sacerdote, encontramos a Jesucristo viéndonos y entregándose Él mismo, intercediendo ante el Padre por nosotros. Y encontramos aquí a este hombre, a este sacerdote, que aquí representa a la religión como tal. ¿Qué hace la religión? ¿O qué ha hecho la religión a través de la historia? En México, en nuestra nación y en todas las naciones,
encontramos al 98%, diría yo 99% de gente religiosa. Podemos decir que hay un 1% de gente que se dice incrédula, que se dice atea, que no creen en Dios. Pero todos los demás tienen una religión y hay muchas religiones. Y aquí en México no es la excepción. La gente es muy religiosa, de tal manera que al menos en esta iglesia hemos estado hablando de ese espíritu demoníaco llamado religiosidad, que es producto de una religión vacía, que es producto de una religión que no cambia a las personas, que no las transforma, porque es una religión sin Dios. Tienen conocimiento de la Biblia, tienen conocimiento de la palabra, tienen conocimiento de todo lo que se ha establecido en ella. Son los religiosos, los intérpretes de la ley, como aquel que le estaba preguntando y no tenía la salvación ni el conocimiento del Dios de la palabra que él interpretaba. Aquel sacerdote representa a la religión, al conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de todas las cosas, pero no había una transformación interna de su corazón, ni de sus conductas, ni de su misericordia. No existía nada de eso. No hizo nada. Dice la Biblia, pasó de largo, se fue. Y así encontramos mucha gente el día de hoy, infeliz, triste, amargada, buscando soluciones en su vida, pero tienen una religión y esa religión no les hace feliz, no les ha traído paz, no les ha dado, óiganlo, igual que al intérprete de la ley, ni a este sacerdote, porque lo puedo asegurar que ese sacerdote que pasó era otro igual que el intérprete de la ley, que no conocía, ni sabía, ni entendía la relación con Dios, mucho menos su vida eterna. ¿Cómo alguien, una religión vacía, sin Dios, sin el Dios vivo, va a darle vida a alguien si no tiene la vida en sí mismo? Si no son salvos, ¿cómo van a compartir la salvación que no tienen? Tienen muerte, están en muerte y viven como muertos. No importa cuánta palabra puedan conocer. Y de eso el mundo ya está cansado. La gente está cansada. Afuera en la calle la gente está cansada de los religiosos. Está cansada de aquellos que dicen que aman a Dios y no tienen amor por su prójimo. Pastor, qué duro nos está dando. No les estoy dando duro. Les estoy haciendo entender que si de veras tú eres una persona que conoces a Dios, tienes que aprender a amar a tu prójimo. Y quiero decirles, por un lado felicitarlos, pero tengo que tocar un punto. El día de ayer se llevó la colecta para los damnificados de los terremotos que han asolado nuestro país. El otro día leí que se cargó por parte de una asociación, una agrupación acá, un tráiler con 8 toneladas de alimentos. Cuando yo dije 8 toneladas, pues es un montón, pero a la vez, qué poco es. Yo dije, bueno, Señor, vamos a apoyar a estas gentes que son nuestros compatriotas, nuestros hermanos nacionales, no en Cristo, aunque tal vez habrá muchos que hayan estado en ese problema, que sean creyentes en Cristo. Una cosa les quiero decir, yo sé que Dios va a guardar y a cuidar y a proteger y a bendecir y a prosperar a todos aquellos creyentes en Cristo que hayan estado en este problema.
Porque Dios es fiel con sus hijos. Pero no quiere decir que Dios no nos está enseñando, no nada más a ver por nuestro hermano creyente, sino nos ha enseñado y nos está enseñando en esta parábola a ver por aquel que no es creyente. Quiere decir que el Señor nos motivó y nos lanzó y pudimos siendo una iglesia tan pequeña como la nuestra, pudimos juntar 1,400 y tantos kilos, que es 1,5 toneladas casi. Nada más nosotros mandamos 1,5 toneladas de alimentos. Y eso se dice fácil, pero no es fácil. Porque hay muchas instituciones que llevan 100, 150 kilos, 180, 200 kilos, 300, pero decir 1,5 toneladas. Y además, no somos gente de grandes polendas económicos que yo dijera que hay grandes empresarios millonarios que pudieron haber. No lo somos. Pero somos ricos en el Señor. Quiero decirles que de alguna manera el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, sin pensarlo, tal vez en esta historia, sin pensar en esta parábola, tú sentiste en tu corazón el ponerte en su lugar y decir: si se hubiera caído mi casa, si estuviera perdiendo un familiar y no tengo para comer, una tela donde vestir, o una cobija para cobijarme, agua para beber y preparar un alimento, tantas necesidades que hay hasta que uno ve cerca estas cosas, es cuando tú sientes aquello que Dios ha puesto en tu corazón: amor por tu prójimo. No necesitas saber cómo se llama, no necesitas saber dónde está. Tú lo que quieres es que aquella ayuda llegue a ellos, y Dios se va a encargar de llevar a la gente necesitada lo que Dios nos dio a nosotros en nuestro corazón, para que llegue a los lugares correctos, con las personas correctas, en el momento correcto. El prójimo dice que lo hirieron. Estaba aquel hombre, dice, un hombre samaritano que descendía de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado, robado, herido y dejado medio muerto, muy lastimado. Dice: pasó al sacerdote, volteó, miró. Si estaba medio muerto, es que la mitad estaba medio vivo. Pues sí, a veces nos reímos, pero tenemos que pensar. Si hubiera estado muerto, pues ya estaba muerto. Pero estaba medio muerto, quiere decir que se movía. En inglés, help. ¡Auxilio! Ayúdenme. Si estaba medio vivo, aquel sacerdote se dio cuenta y no hizo nada. Había una necesidad, había un dolor, había una angustia, había una desesperación en aquel hombre. Tú no sabes si lo estaba esperando su esposa, si lo estaban esperando sus hijos, si él había ido a vender a Jerusalén sus mercancías y llevaba de regreso su dinero, y llegaba, por eso peleó para que no se lo quitaran. Él defendió lo que le había costado semanas de trabajo que fue a vender, y que ahora llevaba los recursos económicos, y aquellos malvados lo despojaron, lo que justamente había trabajado.
Vemos entonces que pasó un levita. Los levitas son aquellos que trabajan en las sinagogas apoyando a los sacerdotes. Eran los encargados de ciertos, era la tribu de Leví, eran los que estaban autorizados para participar en la apertura del templo, en prender las lámparas, en guardar los utensilios. Eran, como quien dice, los servidores. Religiosos también trabajan en el templo con el sacerdote. Y dice que pasó y vio. ¿Qué dice el de levita? Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. No hizo nada por ayudarle. Por eso es que es tan importante cuando la gente en la Ciudad de México, que estaban cerca, fueron y a trabajar y pasaron algunos 2, 3 días sin dormir, quitando piedras, tratando de rescatar, y a muchos los rescataron, a otros no pudieron y todavía siguen en la lucha tratando de ayudar a aquellos que están lastimados y heridos. Los levitas representan a los religiosos, no líderes, pero que están participando en la religión. Representan a la gente que viene a la sinagoga o viene a la iglesia. Vienen a la iglesia cada domingo o algunos cada Semana Santa. ¿Sabían que hay aquí un montón de gente que viene solamente en Navidad? Hola pastor, nos vemos y hasta luego. Digo, hasta el próximo 25 de diciembre los voy a volver a ver. Cada año vienen. O cuando pasa el cometa Halley, cada 35 años ya los voy a volver a ver para la otra. Son los religiosos. Tampoco hizo nada y se pasó de largo. Pero dice la Sagrada Escritura, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, lo mismo que los demás, lo vio, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Iba pasando en su cabalgadura. Probablemente era un caballo, probablemente era una mula, porque las mulas eran unos animales grandes y eran lo más caro que había. A veces era más caro que un caballo. Una mula, porque sirve para carga, sirve de transporte y sirve. Era una cabalgadura grande. También había borricos, burros. Lo importante es que este hombre iba en su cabalgadura, dice. Cuando pasó, vio, porque dice que estaba a un lado del camino. Y se acercó y lo vio herido, lo vio quejándose, lo vio lamentándose. Se bajó de su caballo. Se acercó, cortado, herido de su cabeza, sangrando, la ropa rota, heridas que le hicieron, probablemente le metieron algún cuchillo o algo, le lastimaron, y este hombre le empieza a limpiar, y lo primero que usa es el vino. El vino tiene la particularidad, por el alcohol que tiene, de desinfectar y limpiar las heridas. Y además adormece los nervios periféricos. Primero te arde, pero luego te adormece. Y dice que una vez que limpió de tierra y de todo aquello que tenía sus heridas, agarró aceite. Y el aceite tiene la propiedad de cubrir y
de hacer que los tejidos se recuperen más rápidamente y evita la proliferación de bacterias. También el vino tiene la capacidad antiséptica. Y dice que lo levantó, vendó sus heridas. Probablemente llevaba por allá una túnica de él. ¿Ustedes creen que llevaba vendas y todo para curar heridos en el camino? No. Sencillamente rasgó aquello y empezó a hacer tiras para vendarle las manos, su cabeza. Y le dijo: ahí te quedas y ya me voy. Ya te ayudé. No, dice que lo tomó, lo subió a su cabalgadura y empezó a llevarlo. Probablemente lo sentó, lo amarró y él fue caminando los kilómetros que quedaban. Algunos pueden pensar que se subió con él. Lo importante es que llegó al mesón. Y llegar al mesón dice que lo cuidó. Lo llevó y pidió un cuarto, lo acostó en una litera, en una cama y le empezó a terminar. Probablemente le pidió un caldito de pollo y ahí empezó el caldito de pollo y a darle, a tomar, a darle agua y animarlo y a decirle: vas a estar bien, mira, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Y aquel hombre entreabriendo sus ojos, agradecido por el amor de aquel hombre para él. ¿Qué puede sentir una persona que está perdiendo la vida? Que le están esperando su esposa, sus hijos, sus amados, y que nadie lo ayudaba y de repente alguien viene y hace todo eso por él y lo lleva y lo acuesta y le está animando y le está alentando y le dice: yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo, tú no te preocupes, no necesitas hablar, yo ya sé lo que necesitas, voy a tener que irme, pero voy a regresar. Y mientras te voy a dejar encargado con el mesonero. Y le dijo al mesonero: toma este dinero, cuídamelo, aliméntalo, protégelo, dale todo lo que necesite. Yo voy a volver y si te hace falta o te quedo a deber algo, yo te lo voy a pagar cuando regrese. En la ilustración espiritual, ¿quién creen ustedes que era este hombre samaritano? Y tengo que explicarles que este hombre samaritano, el Señor Jesús lo agarró como un ejemplo especial, porque los samaritanos eran los que vivían ahora sí que en la nación que estaba pegada a Judea, se llamaba Samaria. Samaria había sido la mezcla de las tribus del norte del reino de Israel, que se mezclaron cuando los asirios los invadieron, y se mezclaron y formaron asirios con judíos, bueno, no judíos, con los de la nación de Israel, se mezclaron y formaron una nueva raza que se llamó samaritanos. Pero como estaban peleados con los de Judea, entonces no se hablaba en primer lugar, porque ellos los judíos no los querían porque era una raza mezclada ya. Segundo, porque ellos no habían ido a adorar a Jerusalén. Habían levantado un templo allí en Samaria y habían edificado un lugar de culto, de tal manera que la adoración era ahí en el monte de Gerizim, creo que se llamaba. Y entonces allí ellos adoraban, los samaritanos, y los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí, es más, se odiaban, al grado tal de que un judío estaba Judea al sur, Samaria, y al norte estaba Galilea. Quiere decir que un judío que quería ir a Galilea no pasaba por Samaria, se iban hasta el oriente, cruzaban el río Jordán, se iban del otro lado del río y luego daban la vuelta para no pasar por Samaria. No querían a los judíos para nada. Y el que iba era un samaritano y vio a un judío herido.
Era para que le dijera: ¡ah, qué bueno, judío! Ahora te tocaba. Pero no. Este hombre, enemigo de aquellos. Y dice la Biblia que nosotros fuimos constituidos enemigos de Dios. Fuimos constituidos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Nosotros estábamos enemistados. ¿Qué quiere decir? Peleados con Dios. Pero no obstante, Él vino a morir para que ese muro de enemistad se acabara y derramó su sangre. Este samaritano representa a Jesús, que vino a auxiliarnos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras heridas. Él tuvo misericordia y tiene misericordia de toda aquella persona que está herida, que está lastimada, que está dañada, que está sufriendo. El vino simboliza su sangre, que nos limpia de todo pecado. Y el aceite simboliza al Espíritu Santo, que viene a cuidarnos nuestras heridas y a sanarnos. Y no nada más Él aplica su sangre y su aceite, que es el Espíritu Santo que Él nos dio, sino que Él se queda cuidándonos y nos lleva al mesón. Al mesón, que es un lugar que está preparado para recibir huéspedes, para que tiene camas, que tiene un restaurante para servir a los huéspedes, que tiene un lugar para el garage, para los autos, y en este caso para los burros, para los caballos. Tiene un lugar como donde pusieron al Señor Jesús, un establo. De tal manera que llegó y dice que se instaló y le dijo a aquel mesonero, dueño del mesón, le dijo: cuídamelo. ¿A quién representa el mesón el día de hoy? Sino a la iglesia. Somos la institución, somos el local, somos la gente. Y el mesonero, pues ahora sí, no me puedo esconder. Es el pastor, es el encargado y el responsable de que aquel mesón, vamos a llamarle de que aquel hotel, funcione bien. Un hotel tiene cuartos, tiene camas, tiene ropa, tiene un restaurante, tiene cocineros, tiene afanadores, tienes quien limpien, tienes quien hagan el aseo, y cuando algo se ensucia, se va y se cambia y se pone otra cosa limpia. Tiene que haber servicio de electricidad, tiene que haber agua, tiene que haber todos los servicios para poder atender a la gente que llega a ese lugar. El mesón del que habla el Señor no era diferente. Por eso Él se encarga y le dice al mesonero: atiéndelo y cuídamelo. Nosotros como mesón, cada día el Señor está trayendo gente herida, lastimada, dañada por el diablo allá afuera. Los pecados del alcohol, de las drogas, de la infidelidad, del adulterio, de los hogares destrozados, de las heridas en las familias que se están desintegrando. Es doloroso y triste, y cuando llegan aquí, llegan buscando una esperanza, porque hay odio entre un esposo y una esposa, hay odio entre los padres y los hijos con los padres. Por eso el Señor dijo que en aquellos tiempos iba a venir, que son estos tiempos, el Espíritu Santo iba a hacer volver el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El amor de Cristo fue manifestado profundamente en su entrega personal. Él personalmente vino a hacerlo. Él vino para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad,
para que cada uno de nosotros tuviésemos esa capacidad de recibir su sangre para ser limpiados y su Espíritu Santo para fortalecernos y sostenernos en el resto de nuestros días. Él encargó a aquel mesonero, y ahí estamos los pastores como primeros responsables de que la gente que venga a este lugar para ser atendido tenga que ser atendido con calidad. Por eso estamos como una iglesia que está luchando por atender a la gente nueva con todo cariño, con todo respeto. Y le tenemos que decir a veces a la gente: siéntese aquí, póngase acá. ¿Por qué? Porque es el lugar que en ese momento le corresponde. Queremos que escuchen la palabra que les va a sanar, que les va a limpiar, pero no queremos ser ni ofensivos ni groseros. Queremos ser amables, cariñosos, atentos, como el Señor Jesucristo nos encargó que tratáramos a la gente que está llegando. Y muchos de nosotros llegamos así, heridos y lastimados y dañados. Algunos de ustedes ya tienen un tiempo aquí, algunas semanas, unos meses, otros ya tienen años, y han podido experimentar lo que el Señor nos encargó, a mí como pastor y a la iglesia que los recibió. Aquellos que los han atendido, que les han dado de comer, que han limpiado sus ropas, que han visitado sus hogares, que les han alimentado, y muchas veces hemos traído el alimento para que se les dé una despensa. Por eso existe la mesa del buen samaritano. Quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad, no nada más cuando hay un terremoto. Tenemos una responsabilidad de cada 8 días. Cada 8 días viene gente herida, lastimada. Yo cada 8 días recibo gente aquí que pasan recibiendo al Salvador. Ya no encontraron una religión. Religiones hay muchas y hay templos por donde quiera. Aquí encuentran al Salvador. Aquí encuentran a Jesucristo. Aquí encuentran el que les perdona, el que les está poniendo su vino en sus heridas, el que les está poniendo el aceite. La gente pasa llorando, quebrantada, necesitada. Y entonces pasan algunos hermanos a abrazarlos y dispuestos a compartir su tiempo y su vida. Eso es ser un creyente en Cristo. Yo felicito a todos aquellos que participan cada 8 días y que tienen la responsabilidad, toman la responsabilidad de su hermano. Porque son nuestros hermanos en Cristo, recién nacidos, heridos, lastimados y dañados, pero queremos fortalecerlos, queremos animarlos, queremos alentarnos, queremos darles el alimento que les hace falta. Y el Señor nos dice, a mí y a todos los que trabajan conmigo: si tú eres miembro de esta iglesia, sábete una cosa, que tú ya eres parte del equipo de atención, de cocineros, de electricistas, de plomeros, de los que reparan el baño, de los que arreglan el techo, de los que limpian la alfombra, todos para recibir a aquellos a los que Dios nos ha mandado y que nos está diciendo a mí y a ustedes: si algo les debo, cuando yo regrese, se los voy a pagar. No te va a dejar. No te va a dejar sin su recompensa. Por eso yo hoy me gozo de ser el pastor de Mijés, de tener una iglesia como ustedes que respondieron al llamado. Y hoy le clamo a Dios para que esos, 20 personas, 20 y tantas personas que pasaron el domingo, este domingo, están heridos, están lastimados, están dañados y necesitan nuestra atención. Por eso me da tristeza que algunos de ustedes no están atendiendo a los nuevos, no están buscando dar los primeros pasos a la gente que está llegando. Queremos que los mismos, aquellos 40 personas atiendan a 400, no se puede, pero Dios te va a ver a ti. Y yo no quiero más que decirte una verdad, y tú ponte el saco si te viene. El que no ama a su hermano
y dice que ama a Dios, ese es un mentiroso. Porque si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, es un mentiroso. ¿Dónde está aquel a que le diste el abrazo? Estás buscándolo, estás llamándolo, estás cuidándolo, estás protegiéndolo, porque amas a Dios. Y la evidencia de que amas a Dios al que no has visto es que ames a tu hermano. Yo no sé, pero yo creo que va a ser una de las formas en las que el juicio va a venir sobre los cristianos. O más bien dicho, sobre los religiosos. Porque si eres un cristiano, amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Y si amas a tu hermano, amas a Dios. No hay vuelta de hoja. Que si es rico, que si es pobre, que si es ignorante, que si sabe escribir o no sabe escribir, tú ámalo. Que está sucio, que está mugroso, que está sucio, ámalo. Cristo se bajó del cielo, dejó su gloria para venir con nosotros, enfermos, sucios, muertos en nuestros delitos y pecados, apestando a muerte. Y entregó su vida. Y hoy estamos aquí contentos, felices, pero con una misión. Una misión. Ganar almas para Cristo y atender a los que ya vienen. Acuérdense, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a los que ya nos ha dejado. Hacer crecer a los que ya están aquí con el Espíritu Santo, atendiéndoles, llevándoles a otros niveles. Y tenemos la responsabilidad de brillar y decirle a la gente: nosotros no somos una religión, nosotros vivimos con el Dios vivo una relación personal, una relación de vida y no de muerte. Por eso yo los bendigo y hoy declaro que si hay alguna persona en esta noche, si tú estás aquí esta noche y has tenido religión, pero tú sabes que la religión no te ha servido para nada, porque tu vida no ha cambiado, tu hogar no ha sido transformado, no ha venido ni la salud ni el bienestar a tu vida a través de esa religión. Pero hoy Dios quiere venir a tu vida y cambiar tu hogar y transformar tu corazón y sobre todo darte el perdón de tus pecados. Si ese es tu caso en esta noche, si estás aquí esta noche, Dios te trajo no de casualidad, te trajo con un propósito de que hoy tú le entregues tu corazón a Él. Y Dios quiere entrar a tu vida. Si tú me preguntas, pastor, ¿cómo puedo hacer que Cristo venga a mi vida y me salve y me perdone? Muy sencillo, llámalo a entrar. Llámalo a entrar a tu corazón. Dile así, cierra tus ojos y repite esta oración. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Tú derramaste tu sangre en la cruz para limpiarme mis pecados. Gracias, Señor, por limpiarme, por perdonarme y por salvarme. Hoy yo te entrego mi vida a ti y te voy a servir. Y úsame para que yo pueda un día atender a los que vienen a este lugar como tú lo estás haciendo conmigo hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguien en esta noche que hizo esta oración, entregándole su vida a Jesús? Yo quiero darle gracias a Dios por ti, pero necesito saber
quién eres. Levanta tu mano ahí donde estás para que yo le dé gracias a Dios por ti, por tu salvación, por el perdón de tus pecados esta noche. ¿Hay alguien que hizo esta oración recibiendo a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien que hizo esta oración recibiendo a Jesucristo en su corazón? Levante su mano. No le dé pena. No le dé pena. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo murió para salvarte. Y esta noche es una noche de victoria. Yo sé que hay personas esta noche que están luchando. Yo te invito a que dejes de vivir en una religión que no te ha dado tu salvación. Hoy Jesucristo te está ofreciendo la salvación de tu alma. Simple y sencillamente, si tú hiciste esta oración diciéndole: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo sé que hay más de una persona esta noche aquí. Están luchando en su corazón. Están luchando. Dale una patada al diablo con su mentira y recibe a Jesús en tu corazón. Si es así, levanta tu mano allí en tu lugar. Di: pastor, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Alguien lo hará esta noche? Levanta tu mano. Dios te bendiga, joven. Dios sabe por qué. Ven. Pasa. Voy a orar por ti. Les quiero decir una cosa. Este joven fue valiente para recibir a Jesús públicamente. Les voy a decir una verdad que está escrita en la Biblia. Dice: y cualquiera que se avergonzare de mí delante de los hombres, dice Jesús, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en el cielo. Así es que si tú estuviste a punto hoy de entregarle tu vida a Jesús y te da vergüenza y te da temor, qué triste va a ser para ti ese día que Jesucristo tenga que decir: nunca te conocí. Así de fuerte es la decisión. Por eso es que aquí hay salvación. No hay religión. La religión te apapacha. La religión te consiente. La religión te deja hacer lo que tú quieras. Aquí vive Jesús. Y Él te ama, entregó su vida, pero quiere salvarte. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que tiene el valor de decirle: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón? ¿Alguien más? Dios te bendice. Adelante, denle un aplauso. Pase. Pase. Véngase. Claro que hay una lucha espiritual. La mies es mucha. Hay una lucha espiritual. Hay gran necesidad. ¿Y saben qué? Es nuestra alma. Es nuestra alma. Al campo va. Hoy muchos se pierden. Bienvenida al reino. Viven sin dirección. ¿Saben qué dice la Biblia? Como ovejas Que vale más sin pastor. un alma que todo el oro del mundo. Para Dios ustedes valen más que todo el oro del mundo. Por eso Él dio a su Hijo Jesús. Por eso Jesucristo murió por ustedes, porque los ama. Ustedes tienen ahora vida eterna, perdón de pecados. Y yo me gozo con ustedes. Ahora son nuestros hermanos. Ya no es una religión, sino una relación personal con Cristo. Cristo está en sus corazones ya y nunca los va a dejar. Si a eso le quieren llamar religión, bueno, pero es una relación personal. Que Dios les bendiga mucho. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche bendigo a estas dos damas y a este joven
Y te doy gracias, Padre, por su salvación. Te doy gracias por su vida eterna. Te doy gracias porque tú los has perdonado de todos sus pecados. Y ahora cuando ellos mueran, van a ir al cielo. No hay ningún otro lugar que tú hayas preparado, sino el cielo para ellos y para nosotros. Te doy gracias por sus vidas. Bendice sus familias, bendice sus hogares. Y Padre, llénalos de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, de la verdadera felicidad de saber que ahora son tus hijos y que tú eres su Padre. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Atrás te van a dar un abrazo. Te van a dar un abrazo allá atrás. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Quiero pedirles a todos ustedes aquí presentes. El Señor Jesucristo está haciendo una demanda. Los tiempos que estamos viviendo de terremotos y de desastres y de guerras, crean que puede estallar una guerra. Y no nada más que las que ya hay entre naciones. Puede venir una conflagración mundial. Porque el Señor está cerca. Esto no se trata de un juego. No es una emoción religiosa. Es una realidad. Y yo les invito para que tomemos nuestro lugar en nuestro mesón con el mesonero, haciendo nuestro papel de atender a todos aquellos que el Señor está trayendo. Él los está trayendo. Hay lucha, pero hay salvación. Tú y yo somos salvos por esa gracia. Y alguien nos atendió. Ahora, como decía el apóstol, una deuda nada más tengo: el amaros unos a otros. Es la deuda que tenemos, el amor que Dios nos ha dado, darla a los demás. Esfuérzate por atender, por luchar. Asiste a tu célula, invita a gente. No pierdas la comunión con el Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos perdones porque hemos fallado en este compromiso contigo. Pero hoy retomamos nuestro compromiso de servirte y de amarte. Sabemos que tú vas a proveer para ser de bendición. Y sabemos también que si algo hiciera falta, tú no lo vas a dar o no lo vas a pagar cuando vengas. Gracias, Señor Jesús, porque nadie se va a quedar sin su recompensa. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte.